Estábamos haciendo ministerio fueron casi 7 semanas, falta la última ahí con niños esta semana, así que estuvimos bastante ocupados, días bastante largos, pero ha sido una bendición. Hemos visto pasar a jóvenes de muerte a vida todo este verano, hemos tenido casi 400 jóvenes cada semana y la verdad que ha sido una bendición. Gracias porque aquellos que sabían estuvieron orando por nosotros, nos estuvieron apoyando. Tuve la posibilidad de compartir también una semana de campamento de la palabra y ha sido una bendición. Así que les agradezco un montón por eso. Sé que también están orando por Eli, sigan orando por ella. Ella viajó el lunes a México, así que va a estar allá por un buen tiempo. Tiene que estar unos meses ahí cuidando a su mamá. Así que estamos con Dama, ¿sí? Tengo acompañante de lujo. No sé si se escucha medio raro, estoy sintiendo que se escucha medio extraño. ¿Se escucha bien? Bueno, acá me está rebotando. Y Gracia está en el sur, así que estamos todos uno por un lado, otro por el otro, ¿está bien? Y en el mes de marzo yo también estoy viajando, tengo que compartir la palabra ahí en Panamá y también en México, así que, bueno, los planes del Señor, ¿sí? Los caminos del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Oseas. Tenemos que estuvimos estudiando acerca de conociendo a Dios. Y vamos a estudiar conociendo a Dios en el libro de Oseas. Y vamos a ver ahí el amor de Dios. ¿Sí? Conociendo a Dios, el amor de Dios. Y antes de orar y quizás comenzar a estudiar. El recorrido es un recorrido un poquito largo, ¿sí? Quiero que pienses que va a ser un poquito largo. Yo lo voy a hacer rápido, pero es un recorrido largo. El libro de Oseas tiene muchos capítulos, ¿sí? Y tenemos que ir rastreando cómo Dios va mostrando su amor en estas condiciones pero muy particulares. Y antes de orar, quiero que tengas en mente algo. Cuando hablamos del pecado del otro, tenemos que pensar en la palabra compasión. Porque nosotros ante el pecado del otro juzgamos. Entonces tenemos que utilizar la palabra compasión para el pecado del otro. Pero para hablar de nuestro pecado, entonces ahí sí deberíamos de subir la vara y de subir la rigurosidad y hablar acerca de nuestra propia disciplina. Porque a veces somos livianos con nosotros mismos y duros con el otro. Y deberíamos de ser compasivos con el otro y duros con nosotros mismos. Así que en medio de esta atmósfera quizás nos podemos meter al libro de Oseas, un libro muy duro, pero que habla del amor de Dios en todo su esplendor. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que Él pueda hablar a nuestros corazones. Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el privilegio de estar una vez más en tu casa. Gracias porque podemos abrir tu palabra y necesitamos, Señor, estudiarla. Necesitamos, Señor, que hables a nuestro corazón en esta hora. Que traigas a nuestra vida tu palabra y que a través de tu palabra transformes nuestra vida. Que tu palabra no se vaya vacía, Señor. Sabemos que vas a hablar a nuestra vida a través de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a pensar en la palabra compasión, en la palabra misericordia, en todo tu amor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no vamos a poder ir viendo todos los capítulos o todos los versículos del libro de Oseas. Algunos de nosotros lo conocemos bien y sabemos cuál es la historia. Pero déjame decirte que Oseas, no tenemos tantos ahí información o datos en cuanto a lo que es el autor, no hay tanta autobiografía acerca de él, pero sí sabemos algunas cosas y las cosas que sabemos tienen que ver con el contexto familiar y con la labor que él tenía que hacer. ¿Sí? Así que nos vamos a tener que meter adentro de la casa de Oseas. No vamos a tener que preguntarnos por su esposa, vamos a tener que preguntarnos por sus hijos, pero evidentemente también vamos a preguntarnos acerca de su ministerio.
Su nombre proviene de un término hebreo que significa salvación. Así que evidentemente ya él estaba preparado por Dios. Dios quería hacer una obra a través de la vida de este profeta. No tenemos mucho acerca de quiénes habían sido sus ancestros, solo sabemos que su padre se llamaba Beri. Pero lo que sí sabemos es que vamos a entrar en medio de una experiencia conyugal completamente complicada, completamente difícil. Y ese es el corazón del mensaje. Porque esa experiencia crítica, esa situación difícil en la cual él se va a encontrar, va a ser el cuadro perfecto para hablar acerca del amor de Dios por su pueblo. Así que vivió durante el tiempo de varios reyes ahí y su ministerio fue prolongado principalmente en Israel, después de la división de los dos reinos, Israel y Judá, en el reino del norte. Así que ahí era donde hacía ministerio Oseas. Él hizo su obra, esto que nosotros vamos a leer ahí algunos versículos, la hizo antes de que Israel fuera destruido y que su capital Samaria fuera destruida y tomada en el 722 antes de Cristo. Así que estamos 722 años antes de Jesucristo. Precisamente en el campamento me tocó hablar de Ezequías y de cómo Dios había librado a Judá, pero no había sido el caso de Israel. Israel había caído. Israel había caído por su idolatría, había caído por su incredulidad. El reino asirio había surgido con gran poder ahí en el año 8 antes de Cristo, en el siglo 8 antes de Cristo, perdón. Y se había extendido, pero era tanta la extensión que había llegado hasta Palestina. Sí, en esa extensión lo que quería era tomar todo lo que se conocía como la medialuna fértil o el creciente fértil. Sí, era la parte más importante de Mesopotamia. Así que se iban extendiendo por todos esos lugares. Y lo que no frenaba el avance de los asirios era la incredulidad, la impiedad y la idolatría del pueblo de Israel. Ellos se habían alejado de Dios y en esa situación se encontraba Israel. Y en esa situación está ahí Oseas trayendo esta profecía, pero es una profecía de vida. Sí, porque a Oseas le pasó lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Así que me gustaría que tomes tu Biblia ahí en Oseas capítulo 1. Dice palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, fíjate bien, por eso te decía recién, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ven y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora fíjate el mandato de Dios al profeta. ¿Sí? Ve y tómate una mujer fornicaria. ¿Sí? Ahora, fíjense bien la expresión. Mirá, nosotros podríamos estar haciendo tesis acerca de esto, ¿no, Vito? Podríamos hacer tesis acerca de esta palabra que dice acá y decir, bueno, ¿qué era lo que estaba sucediendo? La realidad es que tenemos que limitarnos a la orden de Dios hacia Oseas porque lo que va a presentar es un cuadro. Porque la clave está ahí en ese versículo cuando dice, porque la tierra fornica. La situación de Israel era la situación que Oseas estaba viviendo ahí. Por eso vamos a dividir el libro de Oseas en 3 partes muy grandes y quizás al final vamos a tener alguna conclusión. Pero la primera parte habla acerca de la infidelidad de Gomer. Todo lo que vamos a ver desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 3.5 es acerca de Oseas, su esposa y sus hijos. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a ver y ahí quizás está la información que nosotros necesitamos. De esto nosotros tenemos que sacar una lección para nosotros y lo vamos a hacer en cada momento que estemos ahí avanzando. Entonces ahí está el versículo, el principio de la palabra de Dios dice, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación,
porque la tierra fornica, ¿haciendo qué? Apartándose de Jehová. Sí, ahora fíjense qué expresión. Nosotros no utilizamos esa expresión cuando nosotros nos apartamos de Dios. Cuando nosotros nos separamos de nuestra comunión con Dios, nosotros no decimos que estamos fornicando. Pero esa es la expresión que utiliza la Biblia. El pueblo se apartó de Dios, está fornicando. Está cayendo en una relación impura, tomando su propia idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, de tomarle a idolatría, hablamos de cualquier cosa que le saca el primer lugar ¿a quién? A Dios. Eso es idolatría. Nosotros no ponemos ídolos ahí en nuestra casa. Quizás antes lo hacíamos, pero ahora no ponemos ídolos en nuestra casa. La pregunta es, ¿necesitamos poner ídolos en nuestra casa para tener idolatría? No. Sí, no es necesario. Pero el pueblo se estaba apartando, dice, toda la tierra está fornicando. Y en la experiencia de la vida de Oseas, de la familia de Oseas, de la esposa de Oseas, nosotros vamos a ver el cuadro para hablar acerca del pueblo de Dios. Así que en la palabra de Dios, que viene para todos los individuos, iglesias, naciones ahí por entero del mundo, hay una cuestión que es clara en cuanto a lo que son ejemplos y lo que son comparaciones y que son situaciones extraídas de la vida normal, de la vida cotidiana, para que nosotros también ahí podamos aprender. Así que estas ahí analogías son completamente importantes. ¿Cuál es la analogía acá? Un hogar en crisis. Un hogar en crisis. Y quizá cuando yo digo palabra hogar en crisis, no solamente estamos pasando o pensando en la situación que Oseas pasó con su esposa, sino en todo tipo de situación que puede traer crisis al hogar. Sí, un hijo que se rebela, que abandona el hogar, un hijo que no le importa lo que los padres dicen, un esposo que ya no mira por las cosas del Señor, que no busca la guía de Dios. Pero las circunstancias pueden ser muchas, enfermedades, ¿sí? Algún problema económico, ¿sí? Que está tan de moda últimamente. La cuestión es que es una situación de crisis que iba a traer una enseñanza a la vida, iba a traer la enseñanza al pueblo. Y esta rebeldía del pueblo está tipificada en lo que es la idolatría. Y fue tan grave la situación que comienza a poner en riesgo la existencia de esta relación entre Dios y el pueblo. Porque el pueblo empezó a dar la espalda. Entonces este drama, que es un drama familiar, nos va a presentar a Dios para que nosotros le podamos conocer en esta mañana con un amor completamente compasivo y misericordioso. Porque nosotros en el lugar de Oseas no hubiésemos hecho lo de Oseas. Y por eso quise poner ahí en un inicio, diciéndote, muchas veces somos livianos con nuestro pecado y somos duros con el pecado ajeno. Y nos olvidamos ahí de la compasión y nos olvidamos de la misericordia. Y Dios dijo que misericordia quiero y no sacrificio. Y quizás ahí es donde nuestra cabeza tiene que hacer un clic, porque Dios salva a su pueblo de la crisis, porque Dios ayuda a recobrar el amor y la fidelidad de Dios es más fuerte aún, más fuerte que nunca. Y entonces no se puede explicar el amor de Dios para con su pueblo. Yo lo coloqué ahí, es un amor inentendible. Las letras están muy chiquitas, pero yo ahora te lo voy a resumir. Mirá, hay algunas cosas que tenés que entender. Lo primero es el contexto familiar. Una mujer fornicaria, Oseas se casa con Gomer. Hay diferentes posiciones en cuanto a escritores y teólogos en cuanto a la situación de la esposa antes de casarse, pero la situación después de casarse es clara, una mujer infiel.
¿sí? Tuvieron 3 hijos. Cada uno de los hijos también es un patrón de enseñanza en cuanto a la relación de Dios con Israel. Entonces, cuando hablamos de Gomer, tenemos que hablar de una persona que tenía una reputación dudosa, ¿sí? Era una persona de la cual todos comentaban. En el pueblo se sabía quién era Gomer. ¿Está bien? Era la situación que había ocurrido. Ahora, cuando hablamos de la familia, les nacen 3 hijos. De esos 3 hijos, uno se llama Jezreel. Jezreel es Dios siembra. ¿Sí? Dios siembra. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley que traspasa el universo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso quiere decir que si vos sembrás arroz, vas a cosechar arroz. ¿Sí? No va a haber manera que vos siembres arroz y coseches porotos. ¿Sí? Entonces acá ahí tenemos la expresión de que es un lugar que hace referencia a un juicio. Es un lugar que hace referencia ahí a un trato, a una masacre en la época de Jehú. Pero tenía que ver con una situación ahí, con la dinastía del rey Acab, que había sido un rey totalmente maligno. Así que Dios de alguna manera con cada hijo quería también dar una historia, un cuadro, algo que Israel pudiera aprender. La segunda hija, voy así de rápido porque si nos ponemos a leer los versículos no terminamos más. La segunda hija se llama Lo-ruama. Lo-ruama quiere decir ahí no compadecida. Podemos entenderla ahí como sin misericordia. Y de alguna manera es así no como Dios trató con Israel, sino más bien como Israel se sintió. ¿Sí? Porque Israel se sentía abandonada. Israel se sentía solitaria. Israel se sentía que Dios la había dejado cuando los enemigos tomaban la ciudad, cuando mataban a la gente ahí del pueblo. Las personas decían, bueno, Dios nos dejó. La pregunta es, ¿Dios nos dejó? ¿O estaban viviendo las consecuencias de que ellos se apartaron de Dios? ¿O estaban viviendo ahí en un momento de disciplina? Bueno, el tercer hijo se llama Lo-ami. Y ahí quiere decir, no mi pueblo. Y ese último nombre es el que revierte y el que suspende la relación entre Dios y su pueblo. Porque Israel estaba sumido en idolatría. Estaba sumido en rebeldía. Y lo que quería hacer era apartarse de Dios de una manera constante. Así que lo que tenemos es un amor que no se entiende. No se entiende. No se entiende que Dios tenga que amar a su pueblo, que Dios ame a su pueblo en la condición que está. Porque lo que daría lugar es, bueno, vamos a matarlo a todo esto y hacemos un pueblo nuevo. ¿Se acuerda de esa frase, no? Y Moisés diciéndole, no, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y Dios es muy misericordioso y muy compasivo. Lo es conmigo. Y usted sabe que también lo es con usted. Y fue también con su pueblo. Dispuesto ahí a expresar amor. Ahora, no solamente tiene que ver con ese contexto familiar que aparece ahí, sino que también hay ahí un cumplimiento futuro. Mire, yo se lo puse así para que usted en algún momento lo pueda estudiar y lo pueda ver. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 3, lo que encontramos es este cuadro acerca de un amor inalterable, de un amor que es completamente inexplicable. Y este es el amor que Dios tiene para con su pueblo. Dice capítulo 1, versículo 10, dice, con todo será el número de sus hijos de Israel como la arena del mar y como no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no seréis mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá, los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora,
Eso es una porción profética dentro de un castigo anunciado, y los profetas hacían eso. Así que no tenés ahí una cronología de cómo iban a venir los eventos, sino que necesitamos interpretar de qué manera iba a suceder. Entonces, lo que tenés ahí es el contexto familiar, ya lo vimos, pero también el cumplimiento futuro, esa expresión ahí de esos versículos. Al final, el acto de amor de Dios, de misericordia de Dios, de compasión de Dios, va a llevar a que se cumpla su propósito. Al final, es la muestra de fidelidad de Dios para con su pueblo. Al final es que Dios ama a su pueblo y tiene misericordia de su pueblo. Y entonces Él da ahí una palabra profética para un tiempo ahí mesiánico, es un cumplimiento futuro. Pero lo que sigue en la historia ahí es un periodo de conducta filial. Estamos hablando de cuál era la conducta dentro de la familia. Porque tenías una madre que había decidido ir detrás de sus deseos. Y tenías el profeta y ahí con sus hijos, que cada uno de los hijos significaba ahí una situación en particular. Y uno dice, bueno, para la vida del profeta esto fue duro. Bueno, a varios profetas les pasó así. Cuando vos estudiás el libro de Ezequiel, y lo estudiamos en la escuela bíblica, tenés a Ezequiel diciendo, hombre, a ti te quito el deleite de tus ojos. Y entonces la esposa muere. Le pasa a Jeremías, y Jeremías tiene que estar ahí, le dicen el profeta llorón. No está mal llorar, ¿eh? Porque dicen los muy machos que los hombres no lloran. Pero deberíamos de llorar. Llorar delante del Señor. Y Jeremías es un profeta que lloró, y lloró demasiado por el sufrimiento del pueblo y por su propio sufrimiento. De hecho, tiene un libro que se llama ¿cómo? Lamentaciones de Jeremías. Sí, así que él pasó por situaciones difíciles y no fue el único. ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal José? ¿Qué tal Moisés? Tantas personas que pasaron por situaciones difíciles y en medio de esa situación difícil tenían que encontrar ahí el amor de Dios. Pero qué difícil es cuando la conducta del otro es la que te lastima. Que la conducta del otro es la que en realidad te quiere llevar a alejarte de Dios. Pero vos te tenés que acercar. Porque vos sabés que no hay amor como el amor del Señor. Porque no hay amor como el amor de Dios. No hay misericordia como la de Él. No hay gracia como la de Él. ¿A dónde nos vamos a escapar? ¿A qué lugar? Si David decía desde el cabo de la tierra, de lo profundo de la tierra, yo clamo a Él. Si David dice, este pobre clamó al Señor y el Señor le libró de todas sus angustias. Entonces, ¿dónde voy? Israel, estando en esta condición, tenía que entender que había alguien que le amaba. Y entonces viene en este capítulo también la compasión fiel de Dios. El pueblo es rebelde, pero yo voy a cumplir mi propósito, porque ese es el versículo 10. Yo voy a cumplir el propósito en mi pueblo, con todo, dice el versículo 10, con todo. No se lo merece. Ninguno de nosotros se lo daría. No tendría que haber absoluto lugar para ningún tipo de posibilidad, con todo. Porque falla, porque se equivoca, porque peca. ¿Sabes cómo quién? Como cada uno de nosotros. Porque no hay justo ni aún uno. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y entonces la compasión de Dios aparece. Y lo último es ahí esta curación final. Porque Dios al fin y al cabo quiere curar a su pueblo. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 14 y 15. Oseas 2, 14 y 15.
Dice, pero he aquí, fíjese bien, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es un lugar de aflicción, pero también es un lugar de purificación. El desierto es el lugar donde Dios iba a tratar. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Le daré el valle de Acor como puerta de esperanza. Y alguien dice, ¿se merece esperanza? Gracias. ¿Se merece esperanza? Y yo quiero cambiar la pregunta. ¿Nos merecemos esperanza? Por eso te digo, es fácil caer con el pecado ajeno cuando nosotros somos livianos con nosotros mismos. Lo que sigue en el libro de Oseas tiene que ver con esto. Usted creo que lo tiene ahí en el boletín. Tiene que ver con la infidelidad de Israel. Claro, ya el cuadro se pintó. El cuadro es más profundo y es más terrible. Yo necesito ir un poquito más rápido. Así que de alguna manera Jehová había atraído a su pueblo al desierto para un reinicio de esa relación filial y de esa relación matrimonial, basado en una palabra que nosotros conocemos, que es el perdón de Dios. Un perdón que no dice, te perdono sí, que no es condicional, porque Dios no nos ha puesto condiciones, sino que nos ha perdonado. Y entonces da la oportunidad de volver. El desierto es el lugar de la disciplina, es el lugar de la escasez, es el lugar del trato duro. Pero la idea es aleccionar al pueblo y purificar a un pueblo que era rebelde y era contradictor. Ahí, en ese lugar, la esposa le empezó a llamar Ishi, que quiere decir mi esposo, mi Señor. Y empezó a entender que tenía que recuperar esa relación, porque anteriormente ella había fornicado, o sea, le había dado la espalda a su esposo. Le había dado la espalda Israel a Dios, y esta es la condición del pueblo. Entonces, en el capítulo 6, que aparece ahí, versículo 4, dice de esta manera. Dice, ¿qué te voy a hacer a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la ¿qué? Como la nube de la mañana. ¿En qué contexto está este versículo del capítulo 6? Que nos gusta citarlo a nosotros, ¿no? Y nosotros lo citamos, lo regalamos este versículo, ¿sí? Capítulo 6 de Oseas, versículo 1, dice así, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esos son los primeros versículos del capítulo 6. Y entonces pareciera que Israel se da cuenta de su situación de idolatría, de ir en contra de Dios, y ahora dice, volvemos a Dios y proseguiremos en conocer al Señor. Y está bien, pero lo que te muestra que acá hay algo que anda mal es el versículo 4. Porque el versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué quiere decir? Está muy bueno lo que dicen. Está muy buena la intención. Pero es una piedad que no tiene arrepentimiento. Es un arrepentimiento en falso.
se sintieron mal y dijeron tenemos que volver a Dios. Pero a la mañana el rocío se va. A la mañana se levanta la nube esa de la mañana. Y entonces no queda una decisión de convicción. ¿Cuántas veces te pasó? Te digo cuántas veces me pasó a mí. ¿Cuántas veces me arrepentí en el momento y no cambié? ¿Cuántas veces nos arrepentimos y no cambiamos, seguimos dando la espalda? Entonces el problema era un problema mucho más profundo. No cambiaba la situación. Uno dice, bueno, cambia la situación, Oseas va y trae a Gomer y se termina el problema. Pregunta, ¿se termina el problema? En el cuadro dice, Israel se tiene que arrepentir, pero no puede tener ahí un arrepentimiento falso. Tiene que buscar a Dios. Ellos estaban haciendo una evaluación irónica de su propio conocimiento de Dios. Vamos a seguir a Dios. Y Dios le dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? Si se están arrepintiendo de una manera incompleta, no es una manera correcta, se va a desvanecer. Así que la práctica de Israel era una mera religión nominal. Somos el pueblo de Dios, mera religión nominal. A veces nos puede pasar cristianismo nominal. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que estaban cumpliendo era un rito. Era un rito, lo hacían por rito, lo hacían por temor. Y entonces aparece el versículo 6 ahí, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y si usted compara ese pasaje con 1 Samuel 15:22, yo no tengo tanto tiempo, pero dice ahí que el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que evidentemente había algo que estaba andando mal. El ritual, la religiosidad, el cumplir con el culto, no estaba funcionando. ¿Por qué? Jesús dijo en un momento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón ya se había apartado. Y entonces el cuadro es perfecto. Ves la infidelidad de Israel, que falla el pacto delante de Dios, que no cumple. Si usted va rápido ahí a Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2, usted lo que va a encontrar es un amor inalterable. Un amor que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque este amor no cambia. Y fíjese la expresión, ya Israel, no hace falta que yo le haga un recorrido histórico de todos los problemas que Israel tenía. Pero ya cuando nosotros hablamos de que Israel, reino del norte, cae por los asirios, es porque Israel llegó al cúmulo de su rebeldía, no quería arrepentirse. Iba en contra de Dios, su necedad le hacía cerrar su propio corazón. Cuando dice que era una casa de rebeldía, quiere decir ahí que le estaba guardando un lugar muy especial a ir en contra de Dios. Y esto es completamente satánico. ¿Por qué? Porque Satanás por orgullo se rebeló en contra de Dios. Y no solamente eso, sino que buscó ahí a los ángeles para rebelarse delante de Dios, ir en contra de la gloria de Dios, ir en contra del plan de Dios, ir en contra de los propósitos de Dios. Así que la situación es terrible. Cuando llegamos a Oseas 11:2 dice, cuando Israel era muchacho, ¿qué? Yo lo amé. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Y querido hermano, querido hermana, querido amigo que llega a este lugar, muchas veces cuanto más Él nos llama, más nos alejamos de Él. Esta es la rebeldía de Israel.
Esta es la rebeldía y la situación en la cual se encontraban. Es una nación idólatra, es una nación insensata. Se aleja de aquello que le hace bien Dios. Se aleja de aquello que es para su beneficio. Su historial es un historial de depravación, es un historial de engaño, representado en el cuadro de un esposo infiel. Así es la situación del pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que avanzar ahí en el libro de Oseas, porque tenemos que ver lo que es la fidelidad de Dios. Esa es la muestra del amor de Dios, la fidelidad de Dios. Dice el capítulo 11, versículo 3, yo con todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Aún con todo esto. Y es la misma expresión, yo con todo eso, aún en la situación que Israel se encontró, aún más allá de mi situación y de tu situación, con todo, dice ahí, yo enseñaba a andar al mismo Efraín y le tomaba de su mano. Y no conoció que yo lo cuidaba. Y entonces el versículo es hermoso, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos, dice, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La situación o la posición es alguien que está inclinado porque está abatido por su propio pecado. Abatido por su situación de rebeldía, porque se obstinó. Y en su obstinación quedó completamente destruido, porque la consecuencia de ese pecado lo destruyó. Y entonces Dios dice, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas ahí de amor. Y le alcé la cabeza. Yo le levanté la cabeza. Yo le alcé la cabeza. Y le puse delante de ellos provisión, todo lo que necesitaban para vivir. Entonces Dios cambia la situación del pueblo, pero lo hace por su propia fidelidad, porque este es un amor que no tiene igual. Es un amor sin igual, es un amor que no se puede entender. Por eso en el versículo 8 va a decir ahí, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo te entregaré, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte, dice ahí, como Adma y ponerte como Seboín, dos lugares destruidos? Y entonces dice, mi corazón se conmueve. Se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Ese es el amor sin igual de Dios. Que nos ve a nosotros con nuestra condición, con la condición de cada uno de nosotros, que nos vio y aún nos ve y nos ama. Y no pide nada a cambio. Esa es la fidelidad de Dios. Ese es su amor, no se puede explicar. No hay otro amor como ese. Se inflama la compasión, dice, yo no te voy a dejar. Haz lo que quiera, pero yo no te voy a abandonar. Viví como quiera, pero Dios está para amarnos. Ese es el amor de Dios, que le ha traspasado su propio corazón. Y Jehová entonces despliega un afecto por su pueblo que no tiene nombre. Pero lo que me conmueve es que va en contra de una actitud de terquedad. Porque el pueblo está terco. Conocés personas tercas, ¿no? Que le decís, duro y dale, terco. No te conviene, te va a hacer mal, terco. Duro. Este es el amor que no tienes, que es sin igual. Mi corazón ahí se conmueve, compasión. Jesús veía las multitudes. Y dice que las veía ahí como errantes, como ovejas que no tienen pastor, que no saben a dónde ir, están perdidas.
Y dice, ¿y tuvo qué? Compasión de ellos. Los discípulos hacían lo que nosotros hacemos con los pecadores. Decimos, no, que se vayan y que compren de comer. El Señor los amó y le dijo, no, ustedes denles de comer. Tengan compasión. Tengan misericordia, tengan la misma compasión y misericordia que quisieran que tengan con ustedes. Sírvanles de la manera que ustedes quisieran que les sirvan. El amor de Dios fue fuerte a la larga. Y el castigo se tiene que ver como aquello que purifica el corazón. El castigo es necesario, la disciplina es necesaria, la corrección te cura el alma. Y por eso la necesitaba el pueblo. Pero mirá, quiero terminar con esto, porque necesitamos hablar acerca de nuestra fidelidad. Cuando vas al capítulo 14, casi ya al final del libro, hay tantos versículos que son hermosos, no tenemos tiempo, es para una clase de escuela bíblica, ¿no? de a dos capítulos por hora. Pero la realidad es que llegás ahí a este capítulo, el capítulo 13, el versículo 9, dice, te perdiste, oh Israel. Te perdiste. Te perdiste. Y dice, más en mí está tu ayuda. Ese es el amor de Dios. Hermano, si está cerca del Señor, no se aparte de Él. Pero si en algún momento se aparta del Señor, jamás se olvide que puede llegar a Él porque en Él está su ayuda. Cuando Jesús hablaba con aquella mujer que la trajeron hacia Él en pleno acto de adulterio, todos vinieron a condenarla y todos querían apedrearla. Jesús dijo, el que esté libre de pecado que eche la primera piedra. Empezaron a salir uno a uno, no quedó nadie, todos tenían pecado. Y entonces Jesús se levanta y mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y aquella mujer le dice, no quedó nadie. Bueno, él le dijo, ni yo te condeno. O sea, él podía. Pero le dijo, ni yo te condeno. Nada más vete y no peques más. Compasión. Misericordia. Dice, más en mí está tu ayuda. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aparece ahí en el versículo 12 cuando dice, está atada la maldad al corazón. Y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos volver a Él. Y un pasaje precioso, el 14, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién dijo eso? ¿Quién, acerca de quién puede decir, oh muerte, yo seré tu muerte? Nosotros contamos con el Redentor, contamos con el abogado, contamos con nuestro amante Salvador. Jesús es la muerte de la opresión. Jesús es la muerte del pecado. Y es aquel que puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero se termina ahí el libro y dice el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda la iniquidad. Dice, y acepta el bien. Volveos a Jehová. Volveos a Jehová. Yo no sé de qué manera el Señor pudo hablar en esta mañana a su corazón, pero este es un llamado al arrepentimiento. Él podía eliminarlos como nación. Sin embargo, tiene una actitud de juntarse a ellos, de acercarse a ellos, de atraerlos a ellos, de buscarlos ahí con cuerdas humanas, de hacer lo imposible para que la nación vuelva a Él. Y cuando llega a ese capítulo 14, el versículo 4, dice, yo sanaré vuestra rebelión. Yo sanaré vuestra rebelión. Ah, bueno, está bien chiquito. Yo sanaré vuestra rebelión. Los amaré de pura gracia. El afecto de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Dios no nos da lo que nosotros merecemos, misericordia. Nos da lo que no merecemos, gracia. Y nos ama.
y nos invita siempre a estar en Él. Este es el amor de Dios que no tiene igual. El amor de Dios que es incomparable. El amor de Dios que no puede explicarse. Pero por último, quiero terminar en ese versículo 9. Han sido pacientes, han recorrido casi el libro de Oseas a velocidad de la luz. Capítulo 14, versículo 9. Dice ahí el versículo: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y yo le puse entre paréntesis: ¿quién es sabio para que entienda el amor de Dios? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Solamente me quedan dos opciones en esta mañana: o soy justo, justificado por el Señor, buscando los caminos de Dios y no apartarme de Él y seguir delante de Él. O soy rebelde y le doy la espalda al amor de Dios. Esta es la historia del libro de Oseas. Esta es la historia de una mujer infiel. Esta es la historia de un pueblo infiel. Pero por eso la pregunta es: ¿cómo está nuestra fidelidad hacia el amor de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante de ese amor de Dios? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que entienda esto? Vamos a inclinar nuestras cabezas ahí donde estamos. Ya terminamos. Y quizás ahí con todas las cabezas inclinadas delante de Dios, podemos orar en esta mañana. Y si usted está en este lugar por primera vez, quiero decirle que Dios le ama. Que no importa en la condición que usted se ha acercado a este lugar, Dios le ama. No importa el tipo de vida que ha llevado, Dios le ama. Él no está para condenarle. Él vino y vino en la persona de Jesucristo y murió en una cruz y derramó su sangre para salvarle. Considere el amor de Dios, que no le condena, que le quiere librar del pecado en esta mañana. Si es así, me gustaría que ore de esta manera. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco mi condición de apartarme de Dios, de estar lejos del amor de Él, de vivir en pecado. Yo te pido que me salves. Necesito a Jesucristo, necesito que me limpie. Le recibo como mi Salvador. Si usted hizo esa oración, me gustaría que levante su mano ahí donde está. Si hizo esa oración y le pidió perdón al Señor, puede levantar su mano. Nadie está mirando, solamente yo. ¿Alguien así? Y quizás ahí conocemos el amor de Dios. Y tendríamos que decir en esta mañana: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si se ha apartado del Señor, quiero decirle que Él es el lugar más seguro donde usted podría estar. Nada en este mundo le va a traer la satisfacción. Nada en este mundo va a llenar el corazón como el amor de Cristo. Un amor inalterable, un amor sin igual, un amor inexplicable. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por poder abrir tu palabra y ver las profundidades de tu amor. Y aún así lo vemos en las Escrituras. Nos atrajiste hacia ti. Nos amas de una manera que nosotros ni siquiera podríamos amarnos. Corres hacia nosotros. Señor, nos abres tu corazón, nos hablas al corazón. Y te damos tantas gracias por tu misericordia en esta mañana. Señor, si nos hemos alejado de ti, perdónanos y límpianos. Y permítenos disfrutar del gozo de tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pablo.